Dios le bendiga a cada uno de mis hermanos que están en este grupo. Soy el hermano Sem Iago Espíndola de Argentina. Y en esta oportunidad voy a hablarle sobre esta doctrina tan importante, que es la doctrina de la escatología, y la cual habla con respecto al arrebatamiento de la iglesia. Estoy hablando en vivo y en directo, para que no digan que mando audio regrabado. En esta oportunidad vamos a hablar con respecto al arrebatamiento, un estudio que yo mismo he preparado. La revelación divina dada al entendimiento humano a través de las sagradas escrituras, conforme al plan divino a través de los siglos para su creación. Esta materia es acerca del procedimiento de Dios para los tiempos. Puede ser comparada a la espina dorsal de la Biblia, y un conocimiento de esta es de vital importancia si el estudiante de la Biblia espera comprender las obras pasadas, futuras del Eterno. Las verdades escatológicas pueden ser consideradas como la llave de los demás estudios sistemáticos del Nuevo Testamento, Sagradas Escrituras. Veremos un sintético cuadro de todo, comenzando con Génesis y terminando con Apocalipsis, siendo tan intensivo y general este estudio. No se puede cubrir ninguna doctrina en todo su detalle. Para eso debe ser seguido por otros estudios más detallados. El arrebatamiento de la iglesia, la columna vertebral de la profecía. Primera pregunta para los hermanos: ¿qué quiere decir arrebatamiento? La palabra arrebatamiento proviene de la palabra griega harpazo, que significa ser fusionado. Este evento próximo a acontecer con la asamblea, con la iglesia de Dios, marcará así el término de dicho periodo gracial y dando comienzo a otro periodo tribulacionario. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 al 55. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17. Base bíblica. En dicho acontecimiento, los cuerpos de los verdaderos talmadim, discípulos de Jesús, que murieron en él, serán resucitados, transformados, glorificados y luego transportados en un abrir y cerrar de ojos, juntamente con los que permanecieran vivos en dicho día, con sus nombres en Cristo en el libro de la vida. Seremos fusionados a gran velocidad, en forma sobrenatural, para ser transportados al encuentro de nuestro Redentor en los aires.
y así entrar en las moradas eternas que el Eterno ya preparó para lo suyo. Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. Otra pregunta importante. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Conforme a lo que está escrito en el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 32, y Mateo capítulo 24, versículo 36, nadie lo sabe. Pero lo que nosotros sí sabemos, según la cronología de este trascendental acontecimiento, es que el arrebatamiento acontecerá antes de la gran tribulación y 7 años antes de la segunda venida de Jesús a la tierra. Las señales preliminares con respecto al día y a la hora, en el aspecto político, social, económico, espiritual, y a través de las catástrofes que ya acontecieron en nuestro planeta, que aún acontecerán, confirma cada vez más las señales que Jesús nos dejó. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 3. Confirmando la veracidad de esta verdad eminente. Otra pregunta muy importante que debemos saber. ¿Cómo será la transformación del cuerpo? Veamos lo que dice la Escritura. En la transformación del cuerpo no recibiremos un cuerpo nuevo, sino que sería nuestro mismo cuerpo reacondicionado, adaptado o preparado para vivir para eternamente. Si nosotros recibiésemos un cuerpo nuevo, no habría resurrección. Lo que habría sería una nueva creación. La Biblia no habla en nueva creación en este sentido, pero habla claramente en resurrección y la transformación de nuestro cuerpo. Lea cuidadosamente 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Aquí veremos claramente que este cuerpo mortal y corruptible será transformado en un cuerpo inmortal, incorruptible. Otra pregunta importante, hermano, que debemos saber. ¿Por cuánto tiempo estaremos en el cielo después del arrebatamiento? Veamos lo que dice la Escritura. Después del arrebatamiento, estaremos apenas por 7 años en el cielo. Y luego volveremos a la tierra para reinar con Jesús por 1000 años, aquí en la tierra. Lea atentamente Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20 y versículo 6, donde dice que reinaremos con Cristo por 1000 años. Ahora vamos a hablar la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Porque lamentablemente muchos confunden el arrebatamiento con la segunda venida de Jesús. Y creen que es el mismo acontecimiento. Y la Biblia no enseña eso. Son acontecimientos muy diferentes. Por eso vamos a hablar cuáles son las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús. Existen muchas diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida de Jesús a la tierra. Muchos confunden la segunda venida de Jesús
con el arrebatamiento. La diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús son muchas, como usted verá a continuación. Esto es lo que no pueden entender hermanos que yo conozco, que predican, como nuestro hermano Pinto, como nuestro hermano Tito Martínez, Raúl, no pueden comprender, no pueden entender, no pueden comprender la diferencia que hay. Uno, en el arrebatamiento, Jesús viene por la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. 2. En la segunda venida, Él viene con la iglesia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. 3. En el arrebatamiento, Jesús vendrá antes de la ira. Romanos capítulo 5, versículo 9. 4. En la segunda venida, vendrá al fin de la ira. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 14. Lea detalladamente el pasaje y verá que la segunda venida es después de la ira. Seguimos viendo la diferencia que hay. 1. En el arrebatamiento Jesús viene hasta la nube. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. 2. En la segunda venida, Él vendrá con las nubes. 1. En el arrebatamiento Jesús vendrá soltero. 2. En la segunda venida lo hará casado. Base bíblica. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Prueba bíblica de que la iglesia no pasará por la ira o por la gran tribulación. Sí, la iglesia o los cristianos verdaderos serán llevados para el cielo antes de la gran tribulación que vendrá a la tierra juntamente con las terribles plagas del Apocalipsis. Lea con atención los siguientes versículos y usted verá que el justo por la sangre de Jesús será librado de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, Lucas capítulo 21, versículo 36. Proverbio capítulo 11, versículo 8. Daniel capítulo 12, versículo 1. Sofonía capítulo 2, versículo 3. Romano capítulo 5, versículo 9. Y primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Base bíblica. La iglesia será arrebatada hasta las nubes. Sí, en el arrebatamiento de la iglesia será arrebatada hasta la nube del cielo. Y allí se encontrará con Jesús en el aire. Base bíblica. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. El tribunal de Cristo. Después del arrebatamiento de la iglesia, deberá compadecer ante el tribunal de Jesús, allá en el cielo. ¿Quién va a compadecer? La iglesia. En este tribunal, la iglesia recibirá alabanza, con reprensiones, según lo que haya sido su conducta, o la conducta individual de cada salvo, a partir del momento en que aceptó a Jesús como su Salvador personal, hasta el momento de su muerte o del arrebatamiento de la iglesia. Lea 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, capítulo 4, versículo 5 y Romanos capítulo 14, versículo 10.
la segunda venida de Jesús a la tierra. Vamos a hablar de la segunda venida de Jesús a la tierra, no del arrebatamiento, sino de la segunda venida de Jesús a la tierra. Queridos hermanos y lectores en general, es muy importante que usted lea cuidadosamente este texto para que vea la gran diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesús en gloria. Veremos en orden cronológico lo que acontecerá desde la subida de la iglesia hasta la vuelta a la tierra, con la iglesia, asamblea. Debemos tener presente que el arrebatamiento será 7 años antes de la vuelta de Jesús y su segunda venida será 7 años después del arrebatamiento de la iglesia. En el arrebatamiento, los salvos serán transformados. Base bíblica, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Y seremos arrebatados para el cielo. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Pero en la vuelta de Jesús, los salvos que ya habrán subido 7 años antes volverán a la tierra transformados, con cuerpos glorificados, para reinar con Jesús. Lea Lucas capítulo 20, versículo 35 al 36. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Y Zacarías capítulo 14, versículo 4. El arrebatamiento de la iglesia. Querido hermano, antes que aparezca el anticristo, antes que venga ese tiempo malo, llamado la gran tribulación, la iglesia, o sea, todos los salvos en Jesús, desapareceremos totalmente de la tierra en un abrir y cerrar de ojos. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo glorificado, en un cuerpo angelical, y volaremos para el espacio sideral y quedaremos por 7 años en el cielo. Después que los 7 años, retornaremos a la tierra para reinar con Jesús. Este maravilloso evento o acontecimiento es el que escatológicamente se llama el arrebatamiento de la iglesia. El orden del arrebatamiento será de la siguiente manera. Vamos a hablar del orden del arrebatamiento, lo que va a acontecer en el arrebatamiento. 1. El arrebatamiento será antes de la ira o la gran tribulación, porque la iglesia no pasará por la gran tribulación. Lea Romanos capítulo 5, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y capítulo 5, versículo 8. O Isaías capítulo 26, versículo 20. 2. Antes que seamos arrebatados, nuestros cuerpos serán transformados. Lea en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 52. 3. Después que nuestro cuerpo sea transformado, volaremos para el cielo. Lea 1 Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 17. Damos solamente los textos bíblicos, porque si tenemos que leerlo cada uno, llevaría mucho tiempo. 4. Cuando estemos arriba, seremos juzgados, no para condenación, sino para saber si merecemos un premio o un galardón fuera de la salvación. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Capítulo 3, versículo 10 al 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Y Romanos capítulo 16, versículo 10. 5. Después que seamos juzgados en el cielo,
serán realizadas las bodas del Cordero. Lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. 6. Después de las bodas del Cordero, andaremos paseando por el cielo, viendo la gloria del Eterno, de Dios, en caballos blancos. Lee Apocalipsis capítulo 19, versículo 1, capítulo 19, versículo 14 y capítulo 7, versículo 16 al 17. 7. Después de 7 años, volveremos a la tierra para reinar en ella, juntamente con Jesús, por 1000 años. Lea Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 6. Queridos hermanos, ahora vamos a hablar la vuelta de Jesús. Queridos hermanos, observe que ahora no vamos a hablar del arrebatamiento de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesús, que será 7 años después del arrebatamiento. Es necesario que esto quede bien claro para que usted no se confunda. En el arrebatamiento, la iglesia sube a encontrarse con él en el aire. Lea Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. En la vuelta de Jesús, la iglesia bajará para reinar con él por 1000 años. Lea los siguientes versículos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Capítulo 20, versículo 6. Zacarías capítulo 14, versículos 4 y 5. Con estos versículos comprobamos que Jesús bajará para reinar con su iglesia por 1000 años en esta tierra. En el arrebatamiento, Jesús no baja a la tierra. En el arrebatamiento, Jesús queda en el aire. Y la iglesia sube a encontrarse con él en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 al 17. Observemos también que en el arrebatamiento o la desaparición de la iglesia será antes de la gran tribulación. Lea cuidadosamente Isaías capítulo 26, versículo 20 y capítulo 57, versículo 1 y compruebe que la iglesia será arrebatada o levantada para el cielo antes que venga la ira de Dios y que la iglesia permanecerá en las mansiones celestiales hasta que pase la ira abajo. Ahora observemos que la vuelta de Jesús será 7 años después del arrebatamiento. Inmediatamente después que termine la gran tribulación o la ira, lea cuidadosamente Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. Querido hermano, si usted quiere saber más sobre el arrebatamiento, lea el capítulo anterior, el arrebatamiento. En él encontrará la gloriosa doctrina del arrebatamiento, con riqueza de detalle. Ahora hablaremos de cómo será la vuelta de Jesús a la tierra y de cómo será el milenio. Empezaremos probando de que Jesús volverá a la tierra a reinar en ella por 1000 años. Lea los detalles de cómo será la vuelta de Jesús. Prueba de la segunda venida de Jesús a la tierra en gloria. 1. La segunda venida de Jesús fue anunciada por los ángeles. En Hechos capítulo 1, versículo 7 al 11. Y los ángeles no mienten. 2. La segunda venida de Jesús fue anunciada por el propio Jesús. Juan capítulo 14, versículo 3. Si la segunda venida de Jesús a la tierra fue anunciada por él mismo, no miente,
Lea Tito capítulo 1, versículo 2. Número capítulo 23, versículo 19. Isaías capítulo 15, versículo 28 y 29. Leemos Juan capítulo 14, versículo 3. Y veremos que Jesús dijo, antes de irse para el cielo, que volvería otra vez a la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10. Capítulo 24, versículo 30 al 43. Capítulo 25, versículo 31. Marco capítulo 13, versículo 35 al 36. Capítulo 14, versículo 62. Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 26. Lucas capítulo 9, versículo 26. Y capítulo 12, versículo 40. La segunda venida de Jesús también fue anunciada por los profetas del Antiguo Testamento. Si los mismos profetas del Antiguo Testamento anunciaron que Jesús vendría a la tierra, por primera vez acertaron con precisión matemática. Esos mismos profetas también anunciaron que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra. Ahora bien, si esos profetas no se equivocaron y acertaron hasta en los más mínimos detalles de cómo sería la primera venida de Jesús a la tierra, ¿no es lógico que también acierten con respecto a la segunda venida de Jesús? Una vez más vamos a ver un orden cronológico del arrebatamiento de la iglesia y de la vuelta de Jesús. Lea cuidadosamente este punto y se orientará bien al respecto de los pasos que la iglesia dará desde el arrebatamiento hasta la vuelta de Jesús. Primero, el cuerpo es transformado. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 al 52. Segundo, la iglesia sube hasta la nube. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Tercero, la iglesia pasa por el tribunal de Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Cuarto, la iglesia se casa con Jesús, boda del Cordero. Confirme con su Biblia. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Quinto, la iglesia verá la gloria de Dios en los cielos. Después la iglesia pasará por las bodas del Cordero y después regresará a la tierra. A continuación veremos los detalles de cómo será la segunda venida de Jesús a la tierra. Haremos una cámara lenta mostrando los detalles. Partiremos viendo lo que acontecerá paso a paso, desde el arrebatamiento o la subida hasta la vuelta a la tierra, detalle por detalle. La pregunta es, ¿qué haremos en el cielo después del arrebatamiento de la iglesia y antes de la venida de Jesús? 1. Lo que haremos en primer lugar después del arrebatamiento será ver a Jesús en su hermosura en los aires. Miraremos hacia abajo y veremos que la tierra está muy lejos de nuestro pie. Isaías capítulo 33, versículo 17. 2. En segundo lugar, será el juicio de la iglesia ante el tribunal de Jesús. La iglesia tendrá que pasar por el tribunal de Jesús, no para ser condenada, sino para ser exhortada, galardonada. Romanos capítulo 14, versículo 10 al 12. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10 al 15. En tercer lugar, la iglesia participará de las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén. Después del juicio de la iglesia,
La iglesia se casará con Jesús. Este casamiento se llama la boda del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. En cuarto lugar, será la cena del Cordero. Después de la boda del Cordero, en la Nueva Jerusalén será realizada la mayor cena del mundo. Esta cena se conoce con el nombre Cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Otra pregunta importante. ¿Cómo será la segunda venida de Jesús? A continuación veremos cómo será la vuelta a la tierra. Después de los 7 años viajando por el espacio, viendo la gloria de Dios. Volveremos a la tierra para reinar sobre ella por 1000 años. Vamos a repetir. Volveremos a la tierra para reinar sobre ella por 1000 años. Base bíblica, Apocalipsis capítulo 5, versículo 10 y capítulo 20, versículo 6. El sol se oscurecerá. La primera cosa que sucederá cuando Jesús venga, habrá un gran oscurecimiento mundial. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Salmo capítulo 18, versículo 6. Isaías capítulo 13, versículo 10. Job capítulo 2, versículo 12. Mateo capítulo 24, versículo 29. 2. Aparecerá la señal de Jesús. Después, en medio de esta oscuridad, aparecerá la señal de Jesús. Mateo 24, versículo 30. 3. Todo ojo lo verá. Jesús aparecerá con su iglesia en caballo blanco, sobre las nubes del cielo, y todo ojo lo verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. 4. Satanás es preso. Satanás será aprisionado por un ángel por 1000 años en el abismo. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 3. Los demonios también serán aprisionados. Isaías capítulo 24, versículo 21 al 22. 6. Nueva rebelión. El antimesías hará una gran guerra contra Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19. ¿Cuándo será la segunda venida de Jesús? La segunda venida de Jesús será muy pronto, porque la Biblia lo dice en varios pasajes. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 29. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Reta, pues, los que tienen esposa sean como si no tuviesen. Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestro pie. La gracia de Jesús sea sobre vosotros. Hermano querido, hemos hablado con respeto a este tema de la escatología. Sabemos que escatología significa tratado de las últimas cosas. La escatología es profunda, porque la escatología abarca desde Génesis a Apocalipsis. Esta doctrina tan importante, lamentablemente, por muchos está siendo negada. Muchos están negando el arrebatamiento. No están esperando el arrebatamiento. Y por tanto, esas personas se van a quedar, porque no le están esperando. Él viene a llevar a su iglesia que le está esperando, que está preparada para ese encuentro maravilloso que la iglesia va a tener. Es por eso que es importante orar, ayunar,
estudiar la Sagrada Escritura, consagrar nuestra vida, llevar una vida espiritual, una vida en comunión con Dios. Es por eso que es importante amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Porque sin santidad nadie verá al Señor. La pregunta sería, ¿cuánto están preparados? ¿O cuánto estamos preparados? ¿Seremos parte en el arrebatamiento o nos quedaremos? Que el Señor siga bendiciendo a todos mis hermanos. He compartido este estudio con todos mis hermanos, mi hermano Raúl, mi hermano Tito Martínez, mi hermano Pinto, personas que lamentablemente están equivocadas. Que el Señor sea teniendo misericordia y que el Espíritu Santo toque sus corazones para que le haga comprender y le haga entender. No lo que digo yo, no lo que dice el pastor o el evangelista o el predicador, sino lo que dice las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, ellas son puras y ellas no mienten. A la palabra de Dios no hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que darle nueva interpretación. Ellas se explican por sí mismas. Que Dios bendiga a nuestro hermano Claudio, nuestro hermano Maximiliano, nuestro hermano Aníbal de Córdoba, nuestro hermano Aldo de Murillo, y a todos los siervos de Dios, a todos los pastores y a todos los ministros. Soy el hermano Zen Espíndola, que el Señor los siga bendiciendo.